Bueno, vamos a ver composición de funciones. Para entender composición de funciones, que es un tema importante, por ejemplo, el año que viene, cuando ustedes vean en microeconomía y vean cómo se relaciona la función de ingreso con la función de demanda, ahí van a aplicar sin querer el concepto de composición de funciones. Pero supongamos que nosotros estamos en algún proceso de producción, no en matemática, en cualquier situación. Queremos hacer pizza y partimos desde la materia prima trigo. El trigo primero se tiene que transformar en harina y la harina luego de un proceso se va a transformar en pizza. Bueno, vamos a intentar con estos ejemplos de transformaciones llegar al concepto de composición de funciones. Veamos. Supongamos que yo quiero establecer un proceso de producción que está formado por dos procesos. En el primer proceso, al elemento X, le aplico el proceso de producción F y tengo un producto que se va a llamar f de x. Luego, a ese proceso f de x le aplico otro proceso de producción que se va a llamar G y voy a obtener como resultado un proceso nuevo que va a estar generado por una nueva conformación que va a tener incluida ese proceso anterior. ¿Sí? En el ejemplo que les dimos, esta era el trigo, se transforma en harina y luego la harina pasa al proceso de producción de la pizza y esto es una pizza, o si fuese un proceso de producción de pan, esto sería pan. ¿Sí? Ahora, ¿cómo eso lo expreso en forma matemática? En realidad, cuando nosotros hablamos de composición, lo que ustedes vieron es un proceso adentro de otro proceso. Por lo tanto, lo que estoy haciendo de alguna manera es a una función le aplico otra función. Entonces, a la función de demanda la meto en otra función que va a ser la función de ingreso y voy a obtener una función. Esa función de ingreso va a depender de lo que pase con la función de demanda. Eso es en general lo que quiere expresar una composición de funciones. Es una función que depende de otra función. Es una función que va a estar aplicada sobre otra función. Entonces, en nuestro caso, nosotros a un elemento le aplicamos la función f y después le aplicamos la función g. ¿Sí? Entonces, eso se lee como g o f o g cerito f y se lee siempre desde atrás hacia adelante. Se lee f compuesta con g o la composición de f en g. ¿Por qué? Porque para llegar a eso, primero a un elemento le tuvimos que aplicar la función f y después aplicarle la función g. Vamos a ver ahora si le aplicamos un poquito más y ponemos más conceptos matemáticos. Supongamos que tenemos las funciones. F de x es una función lineal, es x más 3, y g de x es una función simple cuadrática. Entonces, lo vamos a hacer como yo lo explico en clase, que es armando los conjuntos. A un elemento x le aplico la función, significa que a todo lo que se llame x le tengo que sumar 3, porque dice que le aplique f de x. Entonces, a ese x le sumo 3 y me queda la función f de x. Ahora, toda esta función ingresa en la función g. Y la función g dice que a todo lo que yo llame x, que sería mi variable independiente, la tengo que elevar al cuadrado. Pero x, ¿quién es? X es x más 3. Entonces ahora, x al cuadrado, en vez de poner x, yo tengo que poner ¿quién es x ahora? X más 3. Entonces me va a quedar x más 3 elevado al cuadrado. Y esta es la función que la escribiríamos como g cerito f de x. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es primero aplicar f y después g. Y la leería f compuesta con g. Ahora vamos a aplicar otra, que es fog de x. Significa que primero aplico g y después aplico f. Sería g compuesta con f o g compuesta en f. Entonces, a x le aplico la función g de x. O sea que a todo elemento de x lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora todo eso se va a transformar en la x de mi función f, que decía que a todo lo que se llame x le tengo que sumar 3. Por lo tanto, mi función va a quedar x cuadrado más 3.
Y así vamos armando todos los ejercicios que tengan que ver con composición de funciones. Espero que les haya sido claro.